Nuevo revés para la ley SB4. En una decisión de último minuto, la Corte Suprema vuelve a suspender esta ley antiinmigrante que le había dado a los policías la potestad de arrestar a inmigrantes indocumentados. Habrá un baño de sangre y los inmigrantes indocumentados no son personas. Los comentarios del expresidente Donald Trump llaman peligrosamente la atención. El Partido Republicano lo defiende, pero los demócratas lo condenan. Al grito de libertad y patria y vida, miles de cubanos salen a las calles para exigir condiciones dignas para vivir. No tienen electricidad y los alimentos escasean. El Lago de los Cisnes llega al Zócalo de la Ciudad de México. Miles de entusiastas bailarines de ballet se reúnen para dar un espectáculo impresionante. Así comienza su noticiero Estrella TV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su noticiero Estrella TV. Les saluda Palmira Pérez. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar en Texas porque la Corte Suprema de Justicia, nuevamente suspendió la ley antiinmigrante SB4. La suspensión se dio solo minutos después de que entrara en vigor a las 5 de la tarde, hora del este. Esta ley permitía a las autoridades del estado arrestar a personas bajo la sospecha de haber cruzado la frontera de manera ilegal. Vamos en vivo hasta Dallas, Texas, con nuestro corresponsal David Medina. David, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Palmiras. Mucho se habla de que este sería un nuevo revés en las batallas legales que tiene el gobernador Greg Abbott contra el gobierno del presidente Joe Biden, ya que la decisión de la Corte Suprema ha dicho de que se va a extender indefinidamente, ya que entraba en vigor este lunes. Hay que destacar también que el juez Samuel Alito había dado hasta este lunes 18 de marzo para que la Corte Suprema tomara una decisión. Sin embargo, esta se ha extendido y no hay fecha límite mientras se sigue estudiando el litigio de esta ley, que sus adversarios han llamado como una ley antimigrante, de las cuales afectaría a millones de inmigrantes que viven aquí en el estado de Texas. Palmira. Sí, David, entonces ya los inmigrantes por lo menos van a poder estar más tranquilos con esto, ¿no? Así es, se habla y se dice de que pues con esta ley ahora quedaba la potestad para que los policías locales y estatales arrestaran a los inmigrantes. Podrán tener un poco de tranquilidad, podrán ahora hacer sus actividades normales, en las cuales muchos habían tomado la decisión incluso de irse del estado. Hay que recordar también que este es un año electoral, ya que muchos de los abogados por los temas de los migrantes manifestaban de que esto es un juego político el que se está haciendo. Así que vamos a estar pendientes de lo que vaya ocurriendo alrededor de este tema, en el cual, como lo repetimos, la Corte Suprema ha dejado en suspenso, en la cual, mientras se sigue deliberando sobre si se debe impedir o no la entrada en vigor de forma permanente. Así que vamos a estar pendientes de todo lo que suceda con esta información que se va generando en relación a esta polémica ley SB4. Muchísimas gracias, David, y seguramente así será en este año electoral. Esta ley tan polémica la agarrarán como una bandera, que sí, que no, que sí, que no, y vamos a ver qué sucede, pero hay que estar muy al pendiente. Gracias. Y mire, este lunes la Corte Suprema dio indicios de favorecer los intentos de la administración Biden para frenar la desinformación en las redes sociales. Los jueces se mostraron escépticos tras escuchar los argumentos de dos casos que acusan al gobierno de violar la primera enmienda de la Constitución y de haber ido muy lejos al presionar a las plataformas en el 2020 para que, entre otros temas, moderaran su contenido respecto a la propagación de información falsa sobre el COVID-19 y la elección presidencial. Y por otro lado, el expresidente Donald Trump está nuevamente en el centro de la polémica tras sus recientes declaraciones sobre los indocumentados y la amenaza de un posible baño de sangre si no gana las elecciones en noviembre. Wendy Castillo nos tiene las reacciones. El expresidente Donald Trump vuelve a generar revuelo al mencionar un posible baño de sangre en el país si no gana las elecciones. Sus fuertes palabras fueron mientras hablaba sobre la fabricación de vehículos y la guerra comercial con China. Now, if I don't get elected, it's going to be a bloodbath for the whole. That's going to be the least of it. It's going to be a bloodbath for the country. That'll be the least of it. En defensa de estos comentarios, su campaña precisó que las políticas de Biden crearon un baño de sangre económico para la industria automotriz y sus trabajadores, mientras que la campaña de Biden dijo que Trump quiere otro 6 de enero, pero el pueblo estadounidense sigue rechazando su extremismo, afición a la violencia y sed de venganza.
Pero sin duda lo más importante es que nosotros podamos garantizarle tanto a los votantes como a los funcionarios electorales como a los candidatos que van a las urnas en noviembre de que el proceso va a ser uno justo, va a ser uno seguro y va a ser uno, ¿verdad?, donde todos los votos cuentan y donde nadie debe de sentirse amenazado o intimidado. Trump, en sus polémicos comentarios, también dijo que algunos inmigrantes indocumentados que cruzan la frontera no son personas. Además, acusó a su rival demócrata de representar una amenaza para la seguridad social del país, al tiempo que sacó a relucir que Biden está hundiendo a Estados Unidos con tanto dinero que envía para Ucrania. El expresidente dijo que se le debería prestar y no simplemente entregar un cheque por $60,000 millones. Wendy Castillo, Noticias, Estrella TV. Bueno, mire, por otro lado, abogados del expresidente Donald Trump califican de imposible pagar la fianza de $464 millones a tiempo, misma que fue impuesta por el delito de fraude civil en el estado de Nueva York. Los abogados piden a un tribunal de apelaciones que suspenda la sentencia mientras Trump trata de impugnar la fianza sin precedentes. Por su parte, la fiscal general Letitia James ha dicho que el estado podría intentar confiscar propiedades si Trump no paga antes del 25 de marzo. Y la patrulla fronteriza cerca del Paso, Texas, capturó a un inmigrante libanés que admitió ser miembro del grupo terrorista Hezbollah. El hombre de 22 años admitió que intentaba preparar una bomba y que su destino era la ciudad de Nueva York. El joven libanés, a su vez, expresó que había tratado de huir de su país y de Hezbollah porque ya no quería matar gente. Su caso, pues está siendo revisado por las autoridades para determinar a qué país será deportado. Y este domingo, 3 balaceras opacaron las celebraciones del Día de San Patricio y las vacaciones de primavera en la ciudad de Jacksonville, Florida. Las autoridades aún se encuentran al acecho de los sospechosos, así que desde Miami Beach, Anthony Belchi nos tiene más en este reporte. 3 tiroteos en tan solo una hora dejaron un saldo de un muerto y varios heridos este domingo en la ciudad de Jacksonville, en el norte de Florida, un lugar muy transitado estos días, al igual que otras zonas del estado. Muchos jóvenes estudiantes vinieron a disfrutar del receso por Spring Break, coincidiendo con el día de San Patrick. Algo pasó y 20 minutos después se escucharon 3 disparos, pum, pum, pum. Unas 80 personas empezaron a correr por la calle. El primer tiroteo se reportó cuando faltaban 10 minutos para las 8 de la noche. 2 personas empezaron a disparar cerca de un hotel, dejando varios heridos. A las 8:13 un hombre disparó mientras corría y su arma luego fue recuperada por la policía. Y 15 minutos después, el tercer tiroteo, donde murió una persona. Han disparado a 3 personas, 2 están estables, una ha muerto. Estamos buscando sospechosos, estamos trabajando en sus descripciones para divulgarlas. Las autoridades han intensificado la búsqueda de 3 sospechosos que podrían ir armados. La policía está tratando de averiguar si estas peleas organizadas horas antes de los incidentes tienen algo que ver o son casos aislados. Este grupo participó en combates de boxeo, peleas y otros incidentes, y la policía tuvo que tomar medidas y dispersar a la multitud. Mientras tanto, la zona de bares y playas de Jacksonville ha quedado cerrada hasta nuevo aviso. El hecho de tener un par de malas personas aquí han provocado una situación peligrosa para todos. Ha sido trágico y desafortunado. En el sur de Florida, las autoridades ya habían implementado restricciones severas, incluso con el toque de queda, para evitar altercados con los Spring Breakers. Desde Miami, Florida, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. Gracias, Anthony. Mire, 11 estados desde Texas hasta Carolina del Norte están bajo amenazas de temperaturas congelantes en el inicio de la primavera. Las advertencias por clima invernal, que incluyen ráfagas de nieve y nieve con efecto lago, abarcan más de 25 millones de personas y entran en vigor este lunes por la noche hasta el martes por la mañana. Esto se produce después de semanas de temperaturas superiores a la media y un calor récord. No se vaya, que aún tenemos más aquí en su noticiero Estrella TV. Cientos de cubanos vuelven a salir a las calles para protestar contra el gobierno. Un terrible crimen sacude a Pátzcuaro, en Michoacán. Hay 3 decapitados. Y en México, una boda casi termina en tragedia. Cientos de personas fueron evacuadas, incluidos los novios. Gracias por continuar informándose con nosotros. Vamos directamente a Cuba porque este fin de semana los cubanos
se llenaron de valor y protestaron contra el régimen comunista que desde hace décadas tiene al pueblo sumido en una crisis económica, política y social. Hoy lunes muchos manifestantes siguen en las calles. María Teresa Sarabia tiene el reporte. Una vez más, el mundo escuchó el grito desesperado de los cubanos que en medio de la crisis energética, el desabastecimiento y la falta de libertades volvieron a tomar las calles. Este domingo fueron miles los que salieron en varias ciudades de la isla para exigirle al gobierno comida, electricidad y libertad. Las protestas iniciaron en Santiago de Cuba, una provincia al oriente del país, pero rápidamente se replicaron en otras regiones como Bayamo en Granma y Santa Marta en Matanzas. Como es costumbre, el régimen comunista cortó las comunicaciones y las señales de Internet para quitarle visibilidad a las protestas en redes sociales y evitar que más personas se sumaran. También se registró una fuerte movilización de policías, militares y agentes vestidos de civiles para reprimir a los manifestantes. Al otro lado del mar, en Miami, exiliados cubanos se reunieron frente al restaurante Versalles para solidarizarse con los manifestantes de la isla, mientras el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, culpó al exilio de incentivar acciones contra el orden interior del país, haciendo caso omiso a las demandas del pueblo que a diario se enfrenta a la escasez de alimentos y sufre apagones de hasta 18 horas. Hoy lunes continúan los manifestantes en las calles frente a la prisión del Cobre en Santiago de Cuba para exigir la liberación de los detenidos por la protesta del fin de semana, la segunda más grande después de las históricas manifestaciones del 11 de julio de 2021 que dejaron a cientos tras las rejas, la mayoría menores de edad. Casi 3 años después se repiten las consignas "Abajo Díaz-Canel", "El pueblo unido jamás será vencido" y "Patria y vida", el nombre de una canción que se convirtió en el himno de la libertad de los cubanos. Nadie puede obligar de ponerte en el lado correcto de la historia. Patria y vida. Libertad para el pueblo cubano. María Teresa Sarabia, Noticias Estrella TV. Y bueno, mire, Vladimir Putin obtiene su 5º mandato presidencial en Rusia con casi el 90% de los votos. El mandatario dejó en claro su determinación de avanzar más hacia el territorio ucraniano, planteando nuevas amenazas contra Occidente. Putin ha liderado a Rusia desde diciembre de 1999 y se convertirá en el líder ruso con más años de servicio desde Catalina la Grande, que gobernó durante el siglo XVIII. Por otro lado, las fuerzas israelíes obtuvieron el control finalmente del hospital de Al-Shifa en la ciudad de Gaza, gracias a un operativo militar nocturno en el centro médico que obligó a la evacuación de miles de personas hacia el sur del territorio palestino. Israel dijo que tenían información de inteligencia que indicaba que altos mandos de Hamas utilizaban las instalaciones médicas para comandar ataques. Después de la ofensiva reportaron bajas de militares de Hamas y la detención de por lo menos 80 personas. Y un terrible crimen tiene consternados a los pobladores de Pátzcuaro, en Michoacán, después de que asesinaran y decapitaran a la jefa de la Policía Regional y a 2 de sus escoltas. Nuestro corresponsal Oscar Pantoja tiene los detalles. Con extrema violencia asesinaron a la comisaria regional de Pátzcuaro, Cristal García Huerta, y 2 de sus escoltas de la Guardia Civil de Michoacán. Los balearon y decapitaron. Las 2 mujeres y el hombre policía realizaban sus recorridos por esta zona aledaña al lago de Pátzcuaro, cuando los sicarios en menos de 10 minutos les dieron muerte. Los bajan de la camioneta, los esposan con sus mismas esposas que ellos traían y los van asesinando a balazos. Posteriormente les cortan la cabeza, los degollan, mientras que otros le prenden fuego a su unidad y posteriormente se dan a la fuga. Esto quiere decir que en menos de 5 minutos los delincuentes matan a 3 elementos de la policía. Esta mujer policía tenía a su responsabilidad coordinar 9 municipios de la región lacustre, entre ellos Pátzcuaro, Quiroga y Sinsunzan. En Michoacán existen 8 grupos que se pelan el territorio, lo que ha dejado más de 350 ejecutados en lo que va de este año 2024. Más de 8 grupos que trabajan en el estado de Michoacán y que se están peleando
tomando precisamente lo que es la plaza y el control total de lo que es Michoacán, y lo que ha generado precisamente es este clima de inseguridad. La ola de muertes en este estado ocasionó que la ciudadanía salga con miedo a las calles. Indican que se ha perdido la confianza en las autoridades policíacas. Que entraran ya las autoridades, el gobierno, pues, para que esto se tranquilice tantito, porque está medio difícil lo que estamos viviendo. En una actividad que tuvieron cerca de Uruapan, les quitaron su coche. Y entonces fue pérdida total porque se lo incendiaron. Entonces, pues ahí te das cuenta de que a veces cuando lo ves externo a otra persona, no lo sientes, pero ya cuando toca a un familiar es cuando dices, definitivamente sí necesitamos más seguridad. Hay mucha inseguridad y quisiéramos andar más, con más confianza en la calle, más que somos mujeres. Ya no hay respeto, ya nadie respeta a nadie y eso pues está muy mal. En el transcurso de este año 2024, 8 policías han sido asesinados en cumplimiento de su deber en Michoacán. Sin embargo, no existe ningún detenido tras las rejas. A pesar de los operativos de la Guardia Civil, Michoacán continúa siendo uno de los principales estados más violentos de México. Desde Michoacán, México, Oscar Pantoja II, Noticias Estrella TV. Y vamos a seguir en México porque cerca de ahí de Michoacán, en Guanajuato, un incendio interrumpió una boda en una hacienda de San Miguel Allende. Durante la noche del sábado, las llamas consumieron la carpa donde se celebraba este evento. Al menos 850 personas fueron evacuadas, incluidos los novios, y unos 25 asistentes fueron atendidos por intoxicación. Las autoridades están investigando qué fue lo que ocasionó este siniestro. Y nos vamos a Colombia porque ahí la justicia le asestó un duro golpe a la banda criminal del Tren de Aragua luego de condenar a uno de sus miembros por el asesinato de 4 personas que fueron desmembradas y desechadas en unas bolsas de plástico. Desde Bogotá, Carolina Gómez tiene más detalles. Hay que sancionar con todo el rigor de la ley al responsable. Por fin pagará por sus actos de horror. Era, según la Fiscalía, el responsable de la ola de terror sembrada en los últimos meses en Bogotá. Jofrin Javier Guedes, alias Mayella, uno de los señalados cabecillas del Tren de Aragua, fue condenado por un juez en Colombia, luego de un preacuerdo firmado con la Fiscalía. Evidenció que este hombre participó en el asesinato de 4 personas, quienes fueron torturadas, desmembradas en un bar de Chapinero y posteriormente sus cuerpos fueron distribuidos en 15 bolsas plásticas y fueron apareciendo paulatinamente en vía pública en las localidades de Suba y Engativá. Es la primera vez en el país que es sentenciado un líder de esta temida banda transnacional. Fue identificado luego de que aparecieron sus huellas dactilares en este bar de la localidad de Chapinero con varios rastros de sangre tras una puerta oculta que al pasarla daba ingreso a una habitación de tortura. Análisis de los videos de cámaras de seguridad, testimonios, recolección de elementos materiales probatorios diferentes evidenciaron su actuar criminal en Bogotá. Había sido capturado el 12 de mayo del 2003 tras meses de seguimiento por las autoridades colombianas, pero también era uno de los criminales más buscados en Venezuela por asesinatos de personas inocentes ocurridos durante los enfrentamientos con la policía en la parroquia La Vega de Caracas. Había llegado a este país a liderar la temida banda del Tren de Aragua. También se pudo establecer que este ciudadano venezolano estaba relacionado con las extorsiones a comerciantes y trabajadoras sexuales del sector conocido como La 38 en la localidad de Kennedy de esta ciudad. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. Bueno, y no se vaya que aún tenemos más aquí en su noticiero Estrella TV. Confiscan un gigantesco caimán ciego que vivía en la piscina de una casa en Nueva York. Y con tutús y zapatillas, miles de personas bailan ballet en el Zócalo de la Ciudad de México. Gracias por continuar informándose en este lunes con nosotros. Mire, ya está a la venta libre y en línea la píldora anticonceptiva Opil con precios desde $19.99. Puede comprarse opil.com o en Amazon o pronto también estará disponible en su farmacia de preferencia. El acceso a este anticonceptivo en línea beneficiará más que nada a mujeres en áreas rurales de difícil acceso. La aprobación sin receta fue aplaudida, pero hay preocupación por posibles restricciones estatales, ya que algunos estados obviamente las prohíben.
Y el caimán ciego, un caimán de 11 pies y 750 libras, imagínese usted, fue decomisado en una casa en Nueva York como si fuera cualquier gatito. El reptil llamado Albert vivía en una piscina enterrado en el patio trasero del propietario. El animal sufre de múltiples problemas de salud como ceguera y daños en su columna. Según las autoridades, el propietario permitía la entrada al público para acariciarlo sin estar asegurado. Y le cuento que bailarines de ballet llenaron el Zócalo de la Ciudad de México ayer domingo en una multitudinaria clase impartida por la galardonada bailarina mexicana Elisa Carrillo Cabrera. Esto como parte de las actividades organizadas por el Mes de la Mujer. Miles de bailarines entusiastas de todas las edades practicaron en esta clase gratuita, que fue la primera en su tipo en la ciudad. Deberían de hacerlo cada 8 días, así también nos podemos mantener en forma las personas que vamos a la Ciudad de México o los que viven allá en la Ciudad de México. ¡Qué maravillosa idea! Así llegamos al final de este noticiero. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos mañana. Buenas tardes, buen provecho y disfrute su tarde.